¿Qué vamos a ver? Bueno, una pequeña introducción de quiénes somos nosotros, a qué nos dedicamos. Muchos de vosotros ya nos conocéis. ¿Qué es el punto de rocío? Peculiaridades del punto de rocío en aire comprimido. Y sobre todo enfocado a la eficiencia energética, ¿no? Al igual que en otros seminarios hemos hablado de la importancia de medir, detectar y arreglar las fugas de aire comprimido en las instalaciones, o por qué es importante medir caudal y por qué ahorra. Lo que queremos destacar en esta pequeña media hora de conversación es también la parte económica, ¿no? Puesto que el aire comprimido es la medición del punto de rocío en sistemas de aire comprimido es una de las inversiones más económicas y que más problemas económicos soluciona, ¿no? El poder adelantarnos a un posible problema en la línea del aire comprimido con la humedad nos va a permitir ahorrar muchos costos económicos, ¿vale? Bueno, ¿por qué encontramos agua en las instalaciones? ¿Por qué es importante secar el aire comprimido? Consecuencias de tener agua en la instalación y esas soluciones que os hemos preparado, que muchos de vosotros ya las conocéis, que luego enfocaremos. ¿Cuáles son las soluciones? Desde las más sencillas a un poquito las más tecnológicamente más avanzadas, ¿vale? Insisto, con el tema del punto de rocío, de la humedad en las líneas de aire comprimido, hay muchas instalaciones todavía que no tienen por supuesto, ni sensores, ni alarmas que me indiquen que hay un posible problema en la entrada de agua, un posible problema en el secador, las curvas, etcétera, ¿no? Pero es que muchos de vosotros sabéis perfectamente que todavía hay instalaciones sin secadores, ¿no? Bueno, mi objetivo hoy es destacar que medir y poner una alarma y medir el punto de rocío ahorra muchísimo dinero, como vamos a ir viendo, ¿no? En casos reales. Bueno, esas soluciones y los productos que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros, TS Instruments, somos un fabricante alemán de instrumentación, de equipos, tanto fijos como portátiles, enfocados al aire comprimido y gases, ¿vale? Siempre desde el punto de vista de eficiencia energética, el reparto de costos, el ahorro de costes. Al final, confiar, como dice nuestro eslogan, ¿no? Confiar es bueno, pero medir es mejor, ¿no? Medir ahorra, ¿vale? Y eso es lo que nosotros hacemos en todas las partes del aire comprimido, en todas las líneas, desde la producción, distribución, etcétera, ¿vale? Por supuesto, lo que son tanto equipos fijos como equipos portátiles. ¿Por qué? Porque una medición puntual, una medición portátil es el primer paso y es muy importante hacerlo, pero si no acaba con un control del cliente final de su instalación, se queda coja la solución que podamos aportar. Es importante medir, es puntualmente sacar una auditoría, sacar una fotografía de cómo está la instalación, pero más importante es luego, una vez que hemos detectado cuál es el problema, una vez que sabemos qué solución hay que aportar, no podemos esperar a otra auditoría. Yo tengo que tener el control de mi instalación, tengo que monitorizar en continuo, ¿vale? Soluciones que nosotros tenemos, como ya he dicho, fijos portátiles: caudal, punto rocío, presión, calidad del aire comprimido en cuanto a partículas, aceite, por supuesto humedad, detección de jugos y todo en sistemas también fijos con monitorización. Bien, una vez hecha esta pequeña presentación, bueno, pues vamos a empezar, ¿vale? Bien, el punto de rocío es, yo diría, uno de los puntos más importantes en las fábricas con respecto a la línea de aire comprimido. Una fábrica que tiene un problema con el aire comprimido puede acarrear que esa fábrica esté colapsada, ¿sí? Directamente. Lo que pasa que es inversamente proporcional porque la gente no tiene conciencia todavía con el aire comprimido la importancia que tiene, pero eso no cuadra con estas afirmaciones, ¿no? Hay un problema en la línea, hay un problema con el aire comprimido, hay un problema serio en la línea productiva. Pero con concreto, con el punto de rocío, con el aire comprimido, ¿vale? ¿A cuántos de vosotros hay, la gente que nos estáis oyendo, por lo poco que he visto, bueno, pues hay de todo, ¿no? Clientes finales, intermediarios, expertos en aire comprimido, mediciones, ingenierías, etcétera, ¿no? Pero si hay algo que puede ser común, es que cada vez que nos sentamos con un
jefe de mantenimiento, jefe de producción, y comentas, oye, ¿alguna vez habéis tenido algún problema con el aire comprimido? ¿Te ha salido agua por una máquina? Bueno, todo el mundo se lleva las manos a la cabeza, ¿no? Uf, por supuesto. He tenido paradas de producción, el efecto lunes por la mañana, con grandes contenidos de humedad, de agua directamente en la línea. Pero también muchos de vosotros habréis visto depósitos enteros de depósito de inercia de aire comprimido llenos de agua. Como hemos visto, intoxicaciones de toda la línea lleno de agua y a veces de aceite, ¿no? Bien, esos son gastos que son elevadísimos, totalmente elevados, en relación a lo que cuesta un sistema de monitorización de alarma, o lo que cuesta un sensor. Tenemos las diferentes soluciones, ¿no?, que hay. Al final, ¿por qué punto de rocío? Perdonad, el punto de rocío es la temperatura por debajo de la cual el vapor de agua presente en ese aire condensa, ¿vale? Y esa condensación es la que tenemos que evacuar en un sistema de aire comprimido, mediante los elementos, primero el separador de agua y luego, por supuesto, el secador. Yo diría que el 90% de las instalaciones tenemos secadores frigoríficos y el resto, pues secadores de absorción, ¿no? En esas instalaciones donde hay secadores de absorción, donde el punto de rocío puede ya oscilar entre menos 40 menos 80 grados, pues por supuesto necesitamos un aire muy seco por mi proceso, porque estoy en el sector alimentario, porque estoy en el sector pinturas, estoy en el sector farmacéutico, etcétera, ¿no? Pero en el 90% en las instalaciones hay secadores frigoríficos que bueno, pues secan el aire con un punto de rocío óptimo entre 3 y 5 grados de punto de rocío, ¿vale? Siempre diríamos que a partir de 8 grados de punto de rocío, bueno, habría que revisar, sería una prealarma, y a partir de 10 grados hay que actuar. O sea, son valores de punto de rocío ya elevados que me va, como consecuencia, va a provocar que acabe entrando agua en la instalación, ¿vale? Por supuesto, aquí podemos ver que, pues, lógicamente, en función del volumen y la presión, pues tenemos un punto de rocío u otro, ¿no? Bien, ¿por qué hay, cómo funciona el compresor? Bueno, pues ya sabéis que cojo aire en la admisión del compresor, la presión atmosférica, con un determinado contenido de humedad y temperatura, ¿vale?, que es característico de cada zona, y un metro cúbico, lo comprimo, ¿vale? Comprimo el volumen, pero sigo manteniendo, lógicamente, ese contenido en agua. Eso hace que el aire, que el agua que está contenida en la impulsión del compresor prácticamente esté en niveles de saturación, alta nivel de saturación y alta temperatura, ¿vale? El aire comprimido sale prácticamente saturado. Hay veces que va al depósito, del depósito va al secador, pero ahí tiene que pasar por el secador, ¿vale? Y es el secador el que, en instalaciones, si tenemos un secador que está correctamente dimensionado, pues es capaz de, para ese caudal de aire del compresor, alcanzar una temperatura de punto de rocío, insisto, entre 3 y 5 grados como temperatura correcta, ¿vale? Aquí tenéis, bueno, pues el proceso de secado, ¿no? Tenemos un caso en invierno, donde tenemos en invierno, bueno, pues una temperatura más baja, cuanta más temperatura, cuanto más alta sea la temperatura, más capacidad tiene el aire de admitir humedad, ¿vale? Aquí tenemos que, bueno, pues que cogemos aire a 0 grados, 50 grados, 50% de humedad relativa, ese contenido de humedad absoluta. Comprimo, paso el volumen de 10 metros cúbicos a 1 metro cúbico, a 10 bares de presión, y el aire pasa por el primer secador, ¿vale? Con lo cual, de esos 24 con 25 gramos de agua, ¿vale?, elimino mediante la condensación del secador frigorífico 17,45, ¿vale? A continuación, dependiendo de lo que necesite totalmente secar, pues vemos que hay otro secador, en este caso de absorción, que ya quita el resto de agua. Generalmente, cuando necesito unos buenos y asegurarme un buen punto de rocío, instalo secador de refrigeración para quitar el primer volumen grande de agua y luego secador de absorción. Bien, muchos de vosotros estaréis diciendo, bueno, algunas instalaciones ni tienen secador y otras, en el sector alimentario, en sectores un poco más conflictivos,
tienen secadores de refrigeración. Bien, eso lo que nos acarrea son la cantidad de problemas que con el auge de la medición, el auge de de las normas de calidad, de las nuevas normas, o que nosotros, en el sector, por supuesto en el sector, me estoy refiriendo más al sector alimentario, ¿no? Nos estamos encontrando que tenemos que cumplir unas normas de calidad, tanto del punto de rocío como en partículas y en aceite, y nos encontramos que esa instalación ha estado mucho tiempo funcionando con problemas de agua e incluso con problemas de aceite, ¿no? Ahora, cuando intento poner la instalación en marcha con unos elementos de filtración adecuados a mi normativa, cambio el secador de refrigeración que no funcionaba correctamente, me encuentro que sigo teniendo niveles muy elevados. Eso es porque la línea está infectada ya, no ha habido problemas de intoxicación, ¿vale? Bien, pero si nos vamos a verano, ¿qué pasa? Que en verano pues tengo más capacidad de admitir humedad en el aire, ¿vale? Comprimo, lo mismo, a alta temperatura, mucha más cantidad de humedad absoluta, pero el efecto es lo mismo. La única diferencia es que tengo más condensado. Pero al final, el efecto, si el sistema está bien dimensionado, tengo que conseguir que el aire esté seco. El aire esté seco, ¿vale? No podemos meter humedad, no podemos meter agua en la línea de aire comprimido. Ya veremos las consecuencias que conlleva todo esto. Bien, aire ambiente, entrada de aire 20 grados, 70% de humedad relativa, 30, estos lógicamente son determinado caudal instantáneo del compresor, varía 30 litros de condensados en solamente 8 horas, ¿vale? Cuando os he hablado, muchos de vosotros lo habéis visto, insisto, pero hemos visto depósitos grandes llenos de agua. Por fallar una purga, etcétera, etcétera, pero llenos de agua, ¿vale? Aquí hay una parte importante, depósitos llenos de agua cuando el secador, muchos de nuestros clientes finales nos dicen, oye, pero es que yo para qué voy a poner un sensor de punto de rocío, esto es un sensor de punto de rocío, ¿vale? Estándar, que puede ser para secadores de refrigeración, con un rango de menos 20 más 50, ¿vale? O de menos 80 más 20. ¿Vale? Cuando estamos cubriendo, ya estamos midiendo con secadores de absorción, ¿vale? A ver, no me quedo. Bueno, si continúo, me volverá. Ya no sé qué iba a decir. ¿Por qué es importante secar el aire? ¿Vale? Es muy importante secar el aire porque esa humedad nos trae muchos problemas en el día a día. Además de un problema que en su día yo escribí un artículo con imágenes en una fábrica hortofrutícola donde estuve, donde después de haber muchísimos problemas con paradas de producción, paradas de línea, corosiones, un montón de bloques de electroválvulas que se cambiaban, ¿vale? Pues al final instalamos sensores de punto de rocío por línea, ¿vale? Independiente, con su gestión de alarmas, etc., ¿vale? Pero en esa instalación había un problema que es el que yo llamo el problema del largo plazo, ¿no? Es el que no se ve y que acaba con un colapso del sistema, ¿no? Que es esa corrosión interna, de las partes internas de la tubería, ¿vale? Esa cascarilla en elementos finales de esa corrosión. Bajo ningún concepto es recomendable que en el aire comprimido haya una humedad relativa superior al 50%. A partir del 50% se activan de una manera muy acentuada las conexiones internas, ¿vale? ¿Por qué además es importante secar el aire comprimido? ¿Vale? Como ya hemos dicho, posibilidad de colapso a largo plazo, eso sí que es a largo plazo, y por eso mucha gente se relaja, ¿vale? Pero colapso de todo el sistema a largo plazo, ¿vale? Intoxicaciones de toda la línea. Intoxicaciones de toda la línea, me refiero a que, lógicamente, toda la línea de aire comprimido, inclusive llegando a máquinas en elementos finales, donde ya se producen paradas de producción porque está saliendo agua. Pero aunque no se llegue a esa parada de producción, ese agua muchas veces se queda dentro de la tubería.
En muchas ocasiones, lógicamente, el agua ha entrado, en muchas ocasiones ha entrado en la instalación porque había problemas con el secador, se ha cambiado el secador, ¿vale? Y nos hemos encontrado que tiempo después los valores de punto de rocío seguían siendo elevados. Una vez que el agua ha intoxicado las líneas de aire comprimido y se ha quedado también en partes ciegas, es difícil sacar el agua de la instalación, ¿vale? Solo a base de mucho soplado de aire, porque poco a poco vamos secando la instalación por dentro. Si además yo esas modificaciones las he realizado porque tengo que cumplir una norma tipo ISO 8573, etcétera, me encuentro que no soy capaz de cumplir con la normativa. Me encuentro que a lo mejor si además de eso le sumamos que hemos tenido problemas con algún problema de aceite de los compresores o que durante mucho tiempo con esas líneas no ha habido un buen mantenimiento en la instalación, me encuentro que tengo una línea muy intoxicada y muy difícil de cumplir esas normativas que tengo que cumplir para poder trabajar con determinados clientes y que me va a tener que tirar en líneas en aceite inoxidable independientes totalmente por lo menos para todas esas zonas, ¿no? Con lo cual, esos son costos muy elevados, ¿vale? Sin embargo, poner una alarma que me dé una alarma local, una alarma óptica, visual, un email, es muy económico, ¿vale? Y me permite, tanto si soy un mantenedor, adelantarme a ese mantenimiento de los equipos del cliente, como si soy un cliente final, poder llamar a mi mantenedor antes de que tenga otro problema, ¿vale? Bien, además de todo esto, es importante secar el aire comprimido, ¿vale? Pues para evitar problemas en toda la instrumentación neumática, ¿vale? Y esos problemas de la instrumentación neumática, que es un problema que yo considero muy enquistado en las empresas, ¿no? Puesto que muchas veces se compran, se renuevan elementos neumáticos sin mucho criterio, sino simplemente porque se han roto, ¿no? El agua es incomprimible y se lleva por delante en la compresión un montón de instrumentación neumática, ¿vale? Pero en vez de cambiar, oye, electroválvulas, bloques de electroválvulas, cilindros, actuadores neumáticos en ocasiones con unos precios muy elevados, es tan fácil como que el aire vaya seco. Si el aire va seco, no hay problema con los elementos neumáticos, ¿vale? Con esa instrumentación neumática. Otras veces el aire también se utiliza para transporte neumático. En esos casos el aire tiene que estar todavía más seco. Pero si no está totalmente seco, se adelmaza y tengo también problemas, ¿vale? Bien, ¿y por qué entra el agua en la instalación? ¿Vale? O sea, ya sabemos que acarrea muchísimos problemas, paradas de instalación, ¿vale? Pero, ¿por qué entra? Caso número 1, falla el secador, ¿vale? El secador, el compresor del secador, falla. Caso número 2, y muy habitual, que hace poco, ahora os cuento el caso, ¿no? Me pasó a mí. Bypass se dejan abiertos o semiabiertos, ¿vale? Con lo cual, hay parte que está pasando por el secador y hay parte que no está pasando por el secador. Consecuencia, valores excesivamente altos de punto de rocío, ¿vale? Ya me he acordado de lo que estaba diciendo antes, porque ahora viene al caso. Lo que quería deciros antes es que en muchas ocasiones nuestro cliente nos dice, oye, es que mi secador ya me marca, ya tiene sensor de punto de rocío, ¿vale? Porque efectivamente en el display, por más básico que sea el secador, siempre tiene un display y que indica, oye, 5, 2, 1 grado. Pero realmente ahí es donde tenemos que ser inflexibles, pues, sobre todo saber lo que estoy midiendo. Esto es un sensor de punto de rocío a presión. Esto nos mide la temperatura, la humedad relativa, nos da por cálculo el punto de rocío que hay a presión en el aire comprimido que estamos mandando a máquinas, ¿vale? Ese punto de rocío que marcan los secadores de refrigeración en su gran mayoría, ¿vale? Es un sensor de una sonda, una NTC, un sensor de temperatura que se pone justo a la salida del aire y en ese momento, solamente en ese único punto, puede estar aproximado al valor de punto de rocío porque ahí se produce la condensación, ¿vale? Nada más.
muchísimos casos de instalaciones que se están llenando de agua y que el secador frigorífico está marcando una temperatura aparentemente correcta, ¿vale? Es por eso. No. A la salida, después del secador, en cualquier toma neumática se inserta en la parte superior, vertical lateral, nunca en la parte inferior, para evitar hacer efecto de recogida de agua, se pone el sensor. Y incorpora una cámara de medición, aquí vais a ver. Muchos de vosotros nos habéis preguntado para qué es la cámara de medición, que ya tiene una toma neumática. Veréis que tiene un tubo capilar de latón, que lo que hace es recircular una mínima cantidad de aire, que está documentado en el manual de instrucciones. Es mínima. Es una fuga despreciable, pero lo suficiente para obtener un tiempo de respuesta rápida, que es lo que nosotros necesitamos. El punto de rocío, mantener un punto de rocío óptimo en las instalaciones de aire comprimido debería de ser, es por la facilidad que tiene, ¿vale? Es la prioridad número 1 de todos los fabricantes. Si supieran exactamente la cantidad de euros que se pueden ahorrar al año solamente manteniendo a raya el aire comprimido, el valor correcto del punto de rocío en el aire comprimido, no tendrían la menor duda, ¿vale? Bien. Habíamos dicho problemas mecánicos del secador. Hay veces que también hay una sobrecarga de condensados porque no hay un correcto separador de condensados antes en el compresor, ¿vale? Más casos. Mal dimensionamiento de los secadores. Muy habitual. Bueno, tampoco muy habitual. Generalmente se hace, vamos a ser correctos, generalmente se hace un buen dimensionamiento de los secadores, pero digamos que hay en ocasiones que el punto de rocío es elevado cuando tengo máximo caudal. Y eso me lo he encontrado yo, ¿cómo? Con la medición. Medir ahorra. Medir detecta dónde están los ahorros. Medir genera una venta cruzada tremenda. Porque cuando medimos, nos damos cuenta de cuál es la problemática, tomamos medidas, y para tomar medidas, lógicamente, pues hay que monitorizar en continuo, hacer una gestión de alarmas, y por supuesto, que los elementos, secador, filtros, etcétera, funcionen correctamente, ¿vale? ¿Qué pasa cuando no dimensionamos? Bueno, porque hay una oferta donde va todo el mundo, todo el mundo está ofertando, y al final, pues, un paso inferior. Pues hay veces que cuando estamos registrando el caudal, el punto rocío, presión, etcétera, pues cuando, detectamos que los puntos rocío son muy elevados. Cuando vemos la gráfica, pues vemos que coincide con momentos de elevado caudal, máximo caudal. En ese momento va a tope el secador y no es capaz de secar todo el aire que está mandando el compresor, ¿vale? Bien, suciedad, mal mantenimiento de las instalaciones, ¿vale? Y luego también es cierto que hay otro caso que os habrá pasado aquí, el efecto lunes por la mañana, ¿vale? Yo ahora mismo, nosotros estamos metidos en un proyecto ahora mismo, y esta mañana me han enviado, porque este fin de semana ya han estado midiendo todos los caudales, potencias, puntos de rocío, y bueno, va a ser una fábrica muy grande aquí en Madrid, bueno, una cantidad de fugas tremenda. Hemos estado registrando los caudales, el punto de rocío, y bueno, va a ser un ejemplo real, todo con medición, ¿vale? Cuando estamos hablando de eficiencia energética, cuando estamos hablando de costes, ¿vale? Hay que medirlo todo. O sea, yo cuando me siento, o cuando nos sentamos con un cliente, yo soy el fabricante, ¿vale? Pero yo trabajo pues con distribuidores y doy soporte a esos profesionales, ¿no? Pero cuando me piden consejo, analizamos un estudio de eficiencia energética en una sala de compresores, y nos sentamos finalmente, porque al final, ¿para qué se hacen todos los estudios? Para optimizar los procesos, para hacer un reparto de costos y tener claro cuáles son los costos de cada línea, para poder adjudicar perfectamente hilando fino el costo del precio, del precio final del producto, etcétera. Es importante sentar y decir, estos son datos reales, que yo lo multiplique por el precio de cómo usted compra la energía o el metro cúbico de aire, pero es importante que sean todos datos reales.
porque el peso, cuando lo extrapolamos a horas de funcionamiento anual y lo extrapolamos a costes, el peso es tremendo, tremendo. Es tan tremendo en instalaciones de aire comprimido que muchas veces de la sencillez, hay veces que hay cosas que son sencillas y difíciles de entender por su sencillez. Aquí es muy sencillo. Yo cuido el punto de rocío, ahorro muchísimo dinero, ¿vale? ¿Qué pasa hablo de esto porque las instalaciones tienen muchísimas fugas de aire, ¿vale? Muchísimas fugas. Esta instalación pues tiene alrededor de 5 metros cúbicos minutos de fuga durante el fin de semana, o sea, un compresor entero, ¿vale? Un compresor, sí. Y eso lo vamos a poner como ejemplo práctico, ¿vale? Lo vamos a poner porque el que uno vea la cantidad, en este caso estábamos hablando, en este caso en esta fábrica ya se hizo una medición de fugas, con el detector de fugas ultrasónica. Y ya se detectaron tantísimas fugas que ya íbamos por cerca de 60.000 euros en fuga. Esto ha venido a corroborar, efectivamente, cuando el fin de semana se dejan los compresores en marcha, pero solamente el consumidor son las fugas, pues entonces estamos detectando y midiendo el caudal de fuga real. Y ese es el que tenemos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay muchas veces que si veis este esquema, tengo compresor, depósito, secador y luego cierro válvulas porque tengo muchísimas fugas. En muchas ocasiones, como sé que tengo fugas, en vez de arreglar esas fugas, aunque sea poco a poco, cierro. ¿Y qué pasa? Que el lunes a las 5 de la mañana, arranca la instalación, el depósito está presurizado y genera una velocidad tal en la instalación que el secador pasa a tal velocidad por el secador que no seca nada. Con lo cual, hasta mitad de mañana del lunes no empieza a tener puntos de rocío correcto. E inclusive paradas de producción por salida de agua por máquinas. ¿Alguien ha valorado lo que es una parada de una línea de producción? Porque es que un secador, un sistema de punto de rocío, para un secador frigorífico está en torno a los 1.200 euros, ¿vale? Con lo cual, no se toman muchas veces las medidas porque no le dedico el tiempo suficiente a pensar 2, 3 relaciones en cuanto a problemas, costos que me ocasiona e inversión, ¿vale? Bien, voy rápido. Bueno, más de lo que yo os estoy comentando, ¿no? Corrección, formación, muchas veces también formación de hielo, ¿vale? Formación de hielo. Tuvimos un caso, además, por supuesto, el punto de rocío, ¿por qué cuando hay secadores de absorción siempre se monitoriza? Es raro que no. ¿Por qué? Porque son aplicaciones donde sí o sí tengo que tener el aire húmedo, seco, totalmente seco. Pero, ¿qué pasa si no lo tengo totalmente seco? Que me toca el bolsillo. Que tuvimos un problema, por ejemplo, en un fabricante de automoción, fabricante directo, ¿vale? ¿Por qué? Y tuvimos que poner, ya no era problema económico, era problema de cuándo se podía. Y puede ser hoy mejor que mañana. ¿Por qué? Porque había problemas de humedad en la línea de pintura, en el aire comprimido de las líneas de pintura. ¿Qué pasa? Costos. Pero esto era un mega fabricante de automoción, pero también lo tenemos con talleres más pequeños. Me toca al bolsillo, tengo que solucionarlo. Plásticos, me toca al bolsillo porque la materia prima no entra bien a la prensa. Piezas que no valen, me toca al bolsillo. Ahí es donde vamos, por supuesto en farma, ¿vale? Pero tenemos que ser conscientes que en conservadores de refrigeración estoy también ahorrando muchísimo, simplemente manteniendo a raya el punto de rocío. Una forma muy sencilla, ¿vale? ¿Qué mejoramos? Pues por supuesto, hay muchos prismas de ver, ¿no? Pero vida útil de toda la instalación, recorte de costes porque no cambio elementos neumáticos, no sé qué genera cascarilla en elementos finales, mejoro el mantenimiento, bajo costos de mantenimiento, todos son ventajas, ¿vale? Por supuesto, mejora de la calidad de los productos, ¿vale? Mejora de la calidad de los productos. Mejora en alarmas, mejora ese mantenimiento preventivo, tiempo de reacción súper rápido cuando hay algún problema y ahorro de costes. Esto es un poco el resumen de lo que vamos a conseguir, ¿vale? No ir siempre por, tanto hablo como clientes finales como intermediarios, no ir después de la avería, sino adelantarme a esa avería, ¿vale?
Es algo que debería de estar... Mira, la detección y la medición de fugas y el correcto funcionamiento de los secadores o la monitorización en continuo del punto de rocía es algo que debería de estar sí o sí al 100% dentro del mantenimiento correctivo de todas las empresas, de todas las industrias. Acordaros que el 95% de las industrias utilizan aire comprimido. Y es vital para todo el proceso fundamental productivo que tienen, ¿vale? Más, o sea, como podéis ver, deterioro de la instalación, costes de producción, corrosiones, más de lo mismo. Y luego, si entramos en calidad de aire comprimido, pues ahí sí que tenemos, además, todos son problemas, pero hay un valor añadido. ¿Qué hablamos de calidad de aire comprimido deficiente ISO 8573? Cuando estamos en el sector alimentario, ¿vale? En el sector alimentario, y os doy bueno, nosotros estamos todo el día en contacto con estos temas, ¿no? Y haciendo auditorías a través de intermediarios o asesorando clientes finales, y muchos de ellos nos llaman porque nos localizan por internet, porque alguien les ha pedido hacer una auditoría según la ISO 8573, la parte de humedad, etcétera. Y hay mucho desconocimiento, cada vez menos, por supuesto. Pero eso lo que habla es que cuando el aire comprimido en un sector alimentario, en alguno de los puntos está en contacto directo o indirecto con el producto, tiene que cumplir una calidad del aire según la ISO 8573, 141, 121, etc. Ese 2 o ese 4 intermedio que he comentado dice que o menor de de 3 grados o menor de menos 40, ¿vale? Y hemos ido a hacer auditorías de calidad de aire a empresas que esperan tener un 121, que significa menos 40, menor de menos 40, con secadores frigoríficos. Alguien me explique cómo con un secador frigorífico se puede conseguir menos 40 de punto de vacío, ¿no? Hay mucho por hacer, son temas muy interesantes y medir ahorro. Y medir genera mucho negocio, medir genera mucha venta cruzada. ¿Vale? La mayoría de las veces de equipos que no son CSI, ¿no? Bien, como os he dicho, esto es algo muy rápido y ahora os paso a decir, bien, ¿y qué soluciones tenemos? Sencillas. Como veis ahí en pantalla, son monitorización fija, un DS52, que es el que tenéis aquí, que estáis viendo, ¿vale? ¿Qué consta? Consta de la centralita, el sensor de punto de rocío y la alarma. Además, esto viene enchufar y listo. El cliente no tiene que hacer nada. Lo enchufa en una base de enchufe, le ponen las alarmas y eso empieza a medir. Hay dos relés de alarma, dos contactos conmutados, una prealarma y una alarma general, que lo que nos va a dar es, vamos a ver, pues es una alarma en el mismo momento, una prealarma, cuando empieza a haber algún problema leve y una alarma, a ver si sube, y ya está. Como podéis ver, he quitado, por supuesto, la alarma acústica porque es inaguantable, ¿vale? Pero ya está. En el mismo momento que me dé la alarma visual, oye, cuando puedas, algún técnico tiene que ir a revisarlo o llama a mi mantenedor, porque está excesivamente un poquito elevado, ¿vale? Que no va a más, es un momento de pico de caudal, pues nada, se quite y ya está. Si ya me da la alarma, ya tengo que actuar definitivamente, ¿vale? Eso es el DS52. Y lo hay un set para secadores frigoríficos y un set para secadores de absorción. Lo único que cambia es que el sensor es a menos 80 o a menos 20. ¿Cuál es el que nosotros más suministramos? El que tenemos aquí al lado, ¿vale? Porque ese es el DS400. Hay muy poca diferencia. Es una centralita que tiene para 2 canales, básica, con 2 relés de alarma también. Pero la ventaja de este equipo es que está preparada para monitorizar. Puedo empezar con lo que es el punto de rocío, pero está preparada para que pasado mañana pueda mejorar en la instalación. ¿Cómo? Pues no solamente midiendo el punto de rocío, ¿no? Voy a medir también el caudal, voy a medir la presión o voy a medir el consumo eléctrico, ¿vale? Esa centralita se puede ir ampliando y vale para todo. Con lo cual tenemos una solución también muy sencilla, pero con posibilidades de ampliar, ¿vale? Oye, voy a empezar solamente con una gestión de alarma, pero mañana voy a poner un caudalímetro, mañana voy a ponerle otro sensor,
quiero a partir de ahora empezar a registrar, volcar los datos en mi ordenador, sacar un informe de consumo cuando me vaya a una reunión, etcétera. Con lo cual, la misma solución, pero con una estoy sembrando el que mañana pueda crecer, ¿vale? La otra, una solución súper económica, súper rápida, enchufar y listo, y cumple las dos con su cometido, que es avisarme en el mismo momento que empieza a haber entrada de agua, antes de que empiece a haber entrada de agua de la instalación, ¿vale? Por supuesto, ya sabéis que nosotros somos un fabricante que también tenemos soluciones portátiles para servicios técnicos, clientes finales. Hoy a mí me han pedido un equipo portátil para una fábrica de corchos, para todas porque por requisitos de calidad tienen que medir constantemente el punto de rocío. Bien, pero este fabricante acabará midiendo en continuo, sin ninguna duda. Pero nosotros tenemos equipos de medición portátil hasta menos 80, ¿vale? Para revisar secadores y aplicaciones industriales, hornos, etcétera, ¿vale? Hasta menos 80 de punto rocío y con altas temperaturas, ¿vale? Sectores, he querido poner aquí un poco, cada sector tiene su particularidad, pero al final el sistema de secado en una instalación de aire comprimido es siempre la misma, ¿vale? Controlar que el punto de rocío esté en valores óptimos. Sectores alimentarios, sector agrícola, un montón de problemas con bloques de electroválvulas que se cambian, que valen 2.000 y 3.000 euros y es por la entrada de agua, ¿vale? Por supuesto, el sector farmacéutico y químico, además ahí está regulado, ¿vale? Automoción, ya os acabo de comentar, ¿no? Desde lo que es la sala de compresores a lo que es pintura, todos los procesos son muy importantes, ¿vale? El sector cerámico, ¿cómo se dice? Hay veces que utilizamos el aire comprimido para transporte neumático, ¿vale? Ahí es muy importante que esté seco, porque si no se apelmaza el producto, ¿vale? Todos los sectores son importantes, ¿vale? El sector plástico es importantísimo, ahí tienen hasta de recambio. ¿Pero por qué? Porque muchas veces tenemos problemas que nos toca siempre nos toca el bolsillo, siempre nos toca la parte económica. La única trampa sigilosa del punto de rocío es que hay veces que es inmediato y la mayoría de las veces es a lo largo del tiempo. Pero al final acabo pagando lo mismo o más, ¿vale? Por supuesto, por acabar, nosotros tenemos estas centralitas, estas soluciones que os hemos mostrado, ¿vale? Pero también los sensores, por supuesto, para integrar en sistemas, ¿vale? Sensores de punto de rocío, como podéis ver en pantalla, tenemos con salida 420 mA, salida Modbus, con todos los rangos, cámaras de medición especiales para alta presión. Los últimos los hemos suministrado para hacer pruebas en submarinos a alta presión, con su cámara adecuada. Cuando el punto de rocío o los sensores están en condiciones extremas de suciedad, ambiente muy duro, el FA550 con carcasa de fundición de aluminio, IP67, posibilidad de conexión Ethernet directamente, Modbus TCP/IP, Modbus RTU de serie, con display, sin display, con salida, con relé, con todo. Uno de los productos que nosotros fabricamos y que somos más importantes a nivel mundial en fabricación de sensores de punto de rocío.